Buenas noches para todos, bienvenidos a la Junta Directiva de PI Asset Management. Hoy estamos reunidos para analizar el proyecto de inversión en el 35% de la compra del activo de Conecta 26. En esta junta se mostrará cómo se calcularon cada uno de los rubros dentro de los flujos de caja libre para los siguientes 15 años y se analizará también la viabilidad del proyecto. En primera instancia, para los ingresos operacionales se tuvieron en cuenta los metros cuadrados para oficina y para comercio. Asimismo, su precio de arriendo y su tasa de ocupación con su respectivo crecimiento anual. Ahora bien, para el costo de ventas y la utilidad bruta se encontró que el margen bruto en el sector inmobiliario es del 56% de los ingresos operacionales. Teniendo en cuenta lo anterior, se calculó el costo de ventas como los ingresos operacionales menos la utilidad bruta. Con el fin de calcular los gastos y costos operacionales, se tuvieron en cuenta 6 rubros en total. En primer lugar, se tuvo en cuenta el impuesto predial, que se calcula a través de los costos de construcción acumulados, y que en este caso hacen referencia al CAPEX acumulado. Por otro lado, también se tuvo en cuenta un rubro de seguros, que se calculó de la misma manera. Un gasto de mantenimiento, que se calculó sobre el ingreso operacional. Una comisión fiduciaria y legal, que se calculó a partir de los estados financieros propuestos por la empresa. Una comisión de desarrollo, que se calculó sobre el total del CAPEX, y por último, una comisión de operación que se calculó sobre el ingreso operacional. Para la variación en el capital de trabajo se tuvieron en cuenta como activos corrientes las cuentas por cobrar con una rotación de 4 días, los anticipos y las retenciones en garantías, mientras que para los pasivos corrientes únicamente se tuvieron en cuenta las cuentas por pagar con una rotación de 30 días. Con el objetivo de estimar la inversión en activos fijos, tomamos en cuenta el precio por metro cuadrado que es proveído y lo proyectamos al futuro con la inflación. Además, también tuvimos en cuenta la cantidad de metros cuadrados que faltan por construir en el complejo de Conecta 26 y los costos de infraestructura que estaban pendientes como una inversión en el periodo cero del año 2019. Con respecto a la depreciación, utilizamos el método de línea recta y esta depreciación fue incluida dentro del flujo de caja libre durante su construcción. Con el fin de calcular la inflación para el horizonte de tiempo, primero se calculó este rubro para el año 2020, dada la situación actual del COVID. Para esto se llevó a cabo una regresión polinómica que se puede mostrar en pantalla para calcular este rubro al finalizar el año 2020. Dado este resultado, continuamos a calcular la inflación durante todo el horizonte de tiempo en un escenario optimista y un escenario pesimista. En el escenario optimista se llevaron a cabo estimaciones a partir de los datos históricos de la inflación en Colombia, basados en el supuesto de que el COVID solo afecta el año 2020 y se llevó a cabo una regresión polinómica para calcular dichos rubros. En el escenario pesimista se llevaron a cabo estimaciones a partir del pronóstico hecho por el proveedor de análisis económico Focus Economics, el cual prevé que el efecto del COVID seguirá durante los siguientes 3 años. Para calcular el costo promedio ponderado de capital, recurrimos a dos fuentes de financiación, Bancolombia y Banco Occidente, además de también utilizar emisión de acciones. Para el Bancolombia y Banco Occidente encontramos las tasas de interés respectivas, además de si tienen distorsiones y cuáles son sus modalidades. Encontramos que el costo de la deuda para Bancolombia fue del 13,9% y que para Banco Occidente fue 11,16%. Finalmente, para la emisión de acciones encontramos toda la información en la nota de los estados financieros y encontramos que este costo del equity corresponde a 10,82%. Después de hacer la ponderación respectiva, encontramos que el WACC es de 12,31%. Como fue mencionado anteriormente, para la evaluación acertada de este proyecto es necesario tener en cuenta el factor de riesgo, donde por un lado, en el escenario pesimista, se asume que la pandemia afecta la inflación hasta el año 2022 con una probabilidad de 66%, mientras que en el escenario optimista se asume que la pandemia afecta la inflación únicamente en el año 2020 con 34% de probabilidad. Teniendo el factor de riesgo, se calculan los indicadores de bondad financiera, en donde teniendo en cuenta las respectivas probabilidades y sus valores presentes netos, se obtuvo un valor esperado de 432.000 millones de pesos. Por su parte, para la tasa verdadera de rentabilidad, para el escenario pesimista tuvimos un 25,73%, para el optimista un 26,85%, resultando en un valor esperado de 25,95%. Con base en estos estados financieros se puede concluir que al tener un BPN mayor a cero y una TBR mayor al costo de oportunidad, este proyecto es financieramente viable. Y en este podríamos tener una inversión inicial de 147.000 millones que se puede estirar hasta 160.000 millones. Finalmente, tenemos las referencias utilizadas. Muchas gracias.